decía, queda el seminario y lo que conocimos aquí va a quedar grabado, así que lo tendremos con la oportunidad también de compartirlo. No tenemos más tiempo, dejamos a muchas gracias. Buenos días. Es un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes para compartir este texto que, como decía el doctor Vives, es tan importante, ¿no? Que un pasaje sea muy conocido, lamentablemente, no es sinónimo de que sea bien comprendido. Nos pasa esto con pasajes que son muy caros al corazón de todo cristiano, como por ejemplo Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es un texto que uno lo ve pegado hasta en un colectivo, ¿no? En cualquier lugar, canchas de fútbol. El Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc., ¿no? Podríamos hacer una lista de pasajes sumamente conocidos, pero no necesariamente plenamente comprendidos. Y hay un principio que debiéramos empezar como marco de referencia para esta reflexión, tener en cuenta, y es cómo experimentar plenamente lo que solo entiendo parcialmente. Cómo experimentar plenamente lo que solo entiendo parcialmente. Y es desde ese marco teórico que vamos a abordar el pasaje. Desde la metodología, bueno, voy a hablar desde mi deformación profesional, ¿no? Pero me invitaron sabiendo que esto podía pasar. Yo creo que todo pasaje de la Biblia debe ser ubicado ante todo en su contexto histórico propio. Porque a veces estamos tan apresurados en buscar la aplicación o la actualidad del pasaje que nos olvidamos qué significaron esas palabras para los destinatarios originales. En el caso del Nuevo Testamento estamos hablando de 2000 años atrás, en una cultura, en una lengua diferente. El Nuevo Testamento se escribió en griego helenístico, que era algo así como el inglés para nosotros hoy. Si uno viaja, por ejemplo, por el mundo, puede ir a Europa, puede ir por ejemplo, vamos a ser más específicos, Alemania, Italia, y supongamos que yo no sé alemán, no sé italiano, y entonces, ¿cómo me defiendo? ¿Hablando qué? Hablando inglés, ¿no? Es la lengua universal. Bueno, el griego del Nuevo Testamento era eso en los días de Jesús y de los apóstoles. Por eso escogieron escribirlo en griego y no en arameo, no en hebreo. El hebreo ya era una lengua más ritual para esa época, aunque en la región de Judea se hablaba. El arameo lo hubieran entendido solo la región de Palestina, el Nuevo Testamento hubiera quedado corto ahí, ¿no? Si uno quiere que algo hoy suene, lo tiene que poner en YouTube, lo tiene que poner en Internet. Bueno, en la época de Jesús había que ponerlo en griego koiné. Y en eso fue el Nuevo Testamento, y de paso eso predica mucho acerca del alcance del mensaje del Nuevo Testamento. Porque si Jesús solo hubiera planteado esto para el judaísmo, no hubiera sido necesario el griego koiné. Pero el hecho de que el mensaje tiene esta connotación universal, este alcance que trasciende fronteras, que va mucho más allá de Palestina, creo que se ve reflejado en la lengua que escogieron para escribirlo, ¿no? Así que vamos a tener en cuenta estos dos factores. Vamos a hablar de algunos elementos que son de corte histórico y otros elementos que son de corte filológico, que tienen que ver con la mecánica interna del texto griego de Mateo 22. Está bien, que nos dan algunos matices que a veces, como ustedes saben muy bien, incluso con las lenguas modernas, se pierden, ¿no? Si traduciendo dos lenguas modernas, ¿no? Si teniendo a alguien hablando en inglés y poniéndolo al castellano, el que sabe inglés y está escuchando dice, no capturó la esencia o se perdió el chascarrillo porque tiene sentido en la cultura americana, pero no para nosotros, etcétera, ¿no? Y bueno, si nos pasa eso, imagínense con un texto de 2000 años de antigüedad, ¿no? En una lengua muerta, porque el griego moderno no es el griego del Nuevo Testamento. Así que tenemos una lengua muerta, 2000 años de antigüedad, barreras culturales, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de achicar esto que técnicamente se denomina distancia temporal, la vamos a achicar y vamos a ver qué significó para ellos, para después recién ahí extraer qué podría aportarnos hoy en este diálogo tan interesante que es la relación entre la Iglesia y el Estado.
Vamos a abrir nuestras Biblias, los que la tengan, en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Este relato aparece también en Marcos y en Lucas. Si nosotros, hay 3 evangelios, vamos a decir así, que reciben el nombre de sinópticos. Sin es con, opsis ver, y entonces sinóptico es ver en conjunto. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos los que nos permiten hacer una lectura horizontal de los incidentes. Uno normalmente hace una lectura vertical, ¿no? Comienza capítulo 1 y sigue con el 2, el 3, termina el libro y va con el otro. Pero los evangelios sinópticos nos permiten hacer esa lectura horizontal. Juan no entra porque tiene una estructura literaria distinta, ¿no? Y en parte, aunque todos comparten la misma agenda, que es hablar de Jesús de Nazaret, cada uno después tiene algunos puntos particulares en su agenda, ¿no? Y eso hace que Juan sea un poquito diferente. Por eso cuando hablamos de sinópticos hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros podríamos hacer una lectura horizontal de este incidente, alguna cosa vamos a hacer de eso, pero me voy a centrar en el Evangelio de Mateo y voy a decir por qué. ¿Por qué no Marcos? ¿Por qué no Lucas? Bueno, siguiendo la tradición cristiana en cuanto a la autoría de los documentos, ni Marcos ni Lucas estuvieron en este incidente, pero Mateo sí. Así que Mateo lo cuenta como testigo presencial. Mateo era uno de los 12 discípulos, ¿no? Lucas, discípulo de Pablo. Marcos, según la tradición, discípulo de Pedro. Algunos llegarían a decir que si Pedro hubiera escrito un evangelio sería Marcos, y si Pablo hubiera escrito un evangelio sería el de Lucas, ¿no? A tal punto a veces se percibe la influencia, ¿no? Pero voy a escoger Mateo porque Mateo es un testigo presencial. Él estaba cuando le hicieron este planteo a Jesús. Él estaba allí, él pudo percibir la atmósfera de otra manera. Y entonces nos vamos a dejar guiar por la pluma de Mateo para acercarnos a este incidente. El texto dice así, leo de la Reina Valera 60. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en algunas palabras. Después enviaron a él discípulos de ellos, junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario, una moneda típica romana de la época. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Verso 21, le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. En primera instancia, cuando uno lo está leyendo, llama la atención la reacción final de estos que habían venido, vamos a decir así, porque el término nos lo permite, a testear a Jesús. ¿Por qué tanta maravilla? ¿Qué es lo que dijo Jesús que dejó tan asombrados a sus interlocutores? La expresión que aparece allí detrás de maravilla es una expresión muy interesante porque aparece pocas veces y está reservada para cosas que son realmente significativas. Es decir, no es una palabra al azar. De las posibilidades lingüísticas que tenía, thaumazo en griego hace referencia a algo sumamente maravilloso, destacado, significativo. ¿Qué es esto que los dejó perplejos? ¿Qué dijo Jesús que los dejó pensando a ese nivel? ¿No? Así que bueno, ahí ya el verso 22 nos dice que a veces se nos pueden pasar algunas cosas, ¿no? Porque esta gente quedó realmente sin palabras. Y bueno, de hecho, si ustedes siguen leyendo el relato, la conversación termina allí. No hay ningún lugar a preguntas, no hay... Bueno, pero entonces no hay nada de eso, sino que terminan sin palabras. Vamos a ir espigando algunas ideas del pasaje. Dice allí el texto: fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle. Ustedes saben que en los evangelios los fariseos son un grupo muy interesante. Evito la expresión secta porque no es históricamente correcta, voy a hablar de grupo. Es un grupo dentro del judaísmo que se genera especialmente en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy creativo el nombre, ¿no? Intertestamentario, entre los dos testamentos.
hay un periodo aproximadamente de 400 años, donde se produce una serie de literatura, se pone muy productivo lo que empieza a generarse como lo que vamos a llamar judaísmo, en esa época todavía no definido de esa forma. Y entonces ahí viene la literatura pseudoepigráfica, Qumran, los apócrifos, casi hacia el final, Filón de Alejandría, ya Josefos del siglo I, pero textos que llamamos literatura judía intertestamentaria. En este periodo había avanzado muchísimo un proceso denominado helenización, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes quién era el que empezó esta gran campaña cultural, de conquista cultural? Alejandro Magno, correcto. Y pasa lo mismo hoy, podríamos decir, con la cultura americana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocemos muchas cosas de la cultura americana y ninguno vivió, tal vez, en Estados Unidos? Y sabemos quiénes son sus personajes, sus íconos culturales. Alguno diría, bueno, por la globalización. Claro, pero es parte de la conquista cultural, ¿no? No solo potencia económica o militar, sino culturalmente ellos van avanzando. Entonces tenemos a nuestros jóvenes, por ejemplo, que no les va a gustar el chamamé, ¿no? Algo muy propio de nuestra cultura, o no les va a gustar si son de Buenos Aires el tango o nada de eso, sino que van a andar cantando canciones en inglés y ya los tenemos colonizados culturalmente, ¿no? Van a ver series norteamericanas y van a beber de la cultura norteamericana, etcétera, etcétera. Así que con Alejandro pasaba exactamente lo mismo. Empezó a haber gente que no era griega, pero que quería ser como los griegos. Y el pueblo judío no fue la excepción. Y a esa simbiosis muy rara se la denominó judaísmo helenístico. Eran aquellos judíos que se vestían como griegos, hablaban griego, leían el Antiguo Testamento en griego. La mayoría de ellos ni siquiera sabían hablar arameo o hebreo. Iban a los gimnasios, algo que era, para un judío ortodoxo, vamos a decir, terrible, ¿no? Era una falta de respeto a Dios y a su religión, los gimnasios grecorromanos, ¿no? Que tenían sus peculiaridades. Y entonces esta gente estaba metida en este proceso de contracultura, ¿no? Y hubo un grupo que se paró y dijo, a mí me gusta el folclore y no voy a escuchar música norteamericana porque el folclore para mí hace a mi identidad y me gusta el chamamé, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo voy a tomarme el tereré y me voy a tomar, no voy a ir a McDonald's, sino que... Y entonces... este grupo se autodenominó los Hasidim, los piadosos. Y de este grupo, que fueron los que se mantuvieron firmes en ese proceso de transacción de principios y valores, salen los fariseos. Así que los fariseos son, de alguna manera, muy emblemáticos para el pueblo judío, porque ellos representan la fidelidad en medio de la negociación, como decíamos antes, de los valores, de los principios, de las creencias. Cuando todo el mundo negoció su identidad, ellos se mantuvieron firmes, ¿no? Y esto era parte de lo que forma la sociedad, la textura, ¿no? Los matices de la sociedad de Jesús. Así que cuando leemos los fariseos, si solo leemos el Nuevo Testamento, tenemos una noción muy negativa. Pero si leemos quiénes eran y la literatura extrabíblica sobre ellos, vemos que era un grupo dentro del judaísmo muy respetado, muy valorado, y que eran algo así como los pastores de Israel. Había otros grupos, por supuesto, estaban los saduceos, ¿no? que estaban más abocados a lo que tenía que ver con el templo, y cuestiones políticas también. Sería un grupo a debatir los saduceos. Pero los fariseos estaban con la gente. Allá en medio de la nada, en una provincia apartada donde había una sinagoga, ¿quién era el pastor? Un fariseo. Los fariseos estaban entre la gente. Como diría Francisco, tenían olor a oveja, ¿no? Tenían eran pastores de la gente. Eran pastores de la gente. Y entonces, cuando llega Jesús, su figura, ¿qué espacio socio-religioso ocupa? Que genera este ida y vuelta con los fariseos a lo largo de todo el registro evangélico. Ocupa el mismo espacio que ellos. Él no compite por el templo, él no está con el templo, él no está en la revolución armada. Él está ocupando el mismo espacio socio-religioso de los fariseos. Él está con la gente. Él habla de cómo experimentar la palabra. Él habla de cómo aplicar la ley de Dios en la vida diaria. Eso hacían los fariseos. Y por eso encontramos esos choques entre ellos, ¿no? En los evangelios. Porque ocupan el mismo espacio socio-religioso. Ocupan el mismo espacio. Así que como, imagínense, yo soy un fariseo, estoy recibiendo gente que me viene a consultar y de pronto ahora se me empiezan a ir y buscan a otro. Y
¿y quién es este? Y lo voy a escuchar y dice algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y no solo que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada, para nada. Y vivo mi experiencia religiosa con una intensidad que me anima a pensar de alguna manera para acabar con el ministerio de esta persona, especialmente con su ministerio público. Así que vienen los fariseos y dicen, ¿cómo lo podemos detener? Esta es una pregunta que se repite en los evangelios. ¿Cómo lo podemos parar? Bueno, no pudieron, de hecho, terminaron matándolo, ¿no? Pero no hubo forma de detener a Jesús. La gente escuchaba a Jesús y podía distinguir. Y encontramos declaraciones en los evangelios, aquí y allá, donde dice la gente quedaba maravillada de las enseñanzas de Jesús, de lo que él decía, de cómo hablaba, etcétera, ¿no? Y no era como la de quién, como la de los fariseos, la de los escribas, etcétera, etcétera. Así que había que detenerlo porque de alguna manera él estaba copando la parada. Y eso nos quitaba autoridad, eso nos quitaba influencia sobre el pueblo. Y si ya no somos nosotros los referentes, ¿cuál es nuestra función? Porque nosotros no estamos acá, no abogamos por esto ni por lo otro, este es nuestro espacio. Y entonces hay una crisis ahí de identidad por parte del movimiento farisaico y Jesús. Entonces, tenemos que entender ese diálogo a la luz de ese contexto, ¿no? Donde los dos ocupan el mismo espacio, religiosamente y socialmente. Están con la gente haciendo teología desde la calle, desde la calle. Es muy interesante este aspecto. Y entonces, un detalle que la traducción a veces se pierde, lo he visto en dos traducciones en inglés que lo colocan correctamente. El texto griego nos dice cómo enredarlo. A ver, vamos a ver aquí cómo lo pone. Sorprenderle en alguna palabra, dice la Reina Valera 60. El texto griego dice literalmente cómo enredarlo con sus propias palabras. El tema es que él diga algo que lo condene. El tema es hacer que él hable de más, diríamos nosotros, ¿no? Y en cuanto encontráramos algo de dónde tirar para poder terminar con su ministerio y cumplir con nuestra misión, bueno, teníamos todo resuelto. Este aspecto de dejar que Jesús hable, que hable, hasta que en algún momento se pise, se confunda, de alguna manera entre en un conflicto con el Estado o con la religión, y ahora vamos a ver que hay una doble dimensión en la pregunta, es lo que atraviesa todo el incidente. Ellos se acercan a testear a Jesús para tratar de hacer que él diga algo con sus palabras y que en este lugar público todo el mundo sea testigo, que lo condene, o religiosamente o a nivel del Estado. Así que nos encontramos en un contexto de mucha hostilidad. Dice después allí, los discípulos de ellos junto con los herodianos, y a esto se califica de la malicia de ellos, Jesús dice, ¿no? Bueno, los herodianos no son un grupo judío, está compuesto por gente judía, pero no tenemos fuentes históricas como para poder precisar quiénes eran. Hay hipótesis, teorías sobre quiénes podrían ser, pero yo les resumo mucha información con esto que voy a decir ahora. Básicamente, las propuestas se basan en el nombre. Si son herodianos, estaban en armonía con Herodes, así que era un grupo judío, no de carácter religioso, que tenía una clara agenda política. Y para ser aún más preciso, voy a decir lo siguiente, era un grupo que de alguna manera tenía beneficios a partir del status quo. Y entonces era un grupo que lo promovía, no que lo desafiaba. Es decir, que herodianos y fariseos eran agua y aceite. Agua y aceite. Los fariseos, avanzar el reino de Dios. El Mesías ya. Los herodianos, tranquilos muchachos, tranquilos que tan mal no estamos. Tan mal no estamos, ¿no? Pero tenemos el templo, tenemos comodidades, podríamos estar mucho peor, tenemos beneficios. Y entonces se nota un grupo ahí pro Roma que no tiene, en base a las evidencias históricas que tenemos, no tiene ninguna base religiosa. Es decir, no hay una agenda teológica en los herodianos, la agenda es netamente política, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Distinto a los fariseos, que sí tienen una agenda netamente teológica con implicaciones en la realidad sociopolítica, que es distinto. Y entonces, ¿saben cuáles son los únicos dos documentos que tenemos del siglo I que hablan de los herodianos? Mateo y Marcos. No tenemos un solo documento del siglo I donde aparezca alguna referencia a los herodianos. Así que sabemos que existen en primer lugar por los evangelios. Si no, no tendríamos idea de este grupo. Y después sí, fuentes posteriores nos hablan un poquito más
como para poder definir esto que decíamos antes, ¿no? Un grupo pro-Roma que favorece el status quo circundante. Este grupo, se juntan dos que no se pueden ni ver porque tienen un enemigo común, es casi de película, ¿no? Dicen, mira, nosotros no nos queremos, pero juntémonos porque de alguna manera solos no podemos, ustedes solos tampoco, y él desafía el status quo con lo que está diciendo. Y entonces, de alguna manera habría que juntarnos para vencerlo. Así que es muy interesante cómo gente que en la vida diaria, vamos a decir así, no se puede ni ver por un enemigo común, deciden unirse. Es decir, que el odio hacia Jesús y el miedo hacia el ministerio de Jesús hace que estos dos grupos que no se pueden ni ver, se junten. Ya lo que los motiva a reunirse, podríamos decir que no es lo ideal, no es lo ideal. No están motivados ambos por el desprecio y el odio para Jesús. ¿Por qué uso la palabra odio? Bueno, porque la palabra griega que aparece detrás de malicia, la malicia de ellos, es una palabra muy fuerte en griego, reservada, escuchen bien, para Satanás. Satanás es el maligno por antonomasia. Y esto es el primer contacto que vamos a ver, donde se conecta al liderazgo religioso de la época de Jesús con la obra satánica. La primera la encontramos con esta expresión malicia. Poneros es la expresión en griego, por si hay algunos, desconozco quienes están aquí, si hay alguno que estudió griego, veo gente que sí. Así que esta expresión que está reservada generalmente para la actividad demoníaca, la maldad de Satanás, del enemigo de Dios, ahora se la atribuye a los discípulos de estos líderes religiosos, ¿no? A los discípulos de los fariseos y a los herodianos. Y acá hacemos una lectura horizontal, una lectura sinóptica, ¿no? En Lucas 20:20, como si fuera esto poco lo que hemos dicho hasta aquí, en Lucas 20:20 se nos aclara aún más la naturaleza de estos discípulos, o mejor dicho, la función de estos discípulos. Lucas capítulo 20, versículo 20. Allí se nos dice que estos discípulos, ¿qué eran? Espías. Espías. Ese es un dato que Mateo no nos da. Mateo ya nos dice que la agenda es mala, que hay una clara intención de destruir al Nazareno, pero ahora Lucas nos va a arrojar este otro dato. La función de ellos era como espías. Es decir, no hay nada en el registro evangélico que nos permita ver en esta pregunta sinceridad. Nada. Sino que estamos frente a una trampa muy bien formulada para que Jesús quede en evidencia, como decíamos antes, con sus propias palabras y de alguna manera ponerle fin a su ministerio o por lo menos frenarlo. Otro detalle interesante que tenemos en este pasaje tiene que ver con otro incidente de la vida de Jesús que se da en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 58 en adelante. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le traen la mujer adúltera? Y entonces básicamente hay dos opciones, ¿no? Una está explícita, la otra está implícita. Le dicen, mirá, esta mujer exactamente estaba en adulterio, ¿qué decís vos? La ley de Moisés dice esto, ¿qué decís vos? Y entonces hay algo que no está ahí, pero que estaba ahí si nos metemos 2000 años atrás. Por eso dije, no está explícito, pero está implícito. Si él dice que hay que matarla, la matan, y después alguien, inocentemente, les iba a ir a contar a los romanos que le quitaron la vida a alguien sin la autorización de ellos. Es decir, que ahí tenemos problemas con el Estado. Y si él dice, no, no hay que matarla, buenísimo, también nos sirve. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo el Mesías va a contradecir la ley de Moisés? No puede ser el Mesías. Evidentemente es un falso Mesías, un falso maestro, un falso profeta. O sea que tenemos esta disyuntiva, ¿no? A, vas a terminar mal, B, vas a terminar mal. ¿Qué escoges? Dice, bueno, ¿y hay una tercera opción? No, es A o B. Y el final, mal en los dos. ¿No? Yo siempre le digo a los muchachos, menos mal que a mí no me hacen este tipo de preguntas, ¿no? Pero Jesús es el maestro con mayúscula. ¿Y qué hace? No responde, sino que se pone a escribir en la tierra y se levanta en un momento y ¿qué dice? Dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Qué palabras tan contundentes, ¿no? Y dice que desde el más joven hasta el más grande, el más anciano, fueron dejando allí sus piedras y se fueron.
Jesús queda solo con la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No están, bueno, ni yo te condeno. Tremendo, tremendo. Bueno, acá tenemos una trampa muy, muy parecida a esa. Hay dos opciones, ¿Pagamos tributo al César o no pagamos tributo al César? Si pagamos tributo al César, entonces vos, para los fariseos, estás diciendo que Dios no es el que está al control. El término que está detrás de impuesto es un impuesto que reconoce la soberanía romana sobre Israel, sobre la tierra de Israel. Así que pagar ese impuesto tiene que ver con decir que el que gobierna al pueblo de Dios, esta es la reflexión teológica, es el César y no ¿quién? Y no Dios. Es reconocer que un gentil súper blasfemo, y ahora vamos a ver por qué, nos gobierna, siendo nosotros el pueblo de Dios. ¿Quién puede tolerar esto? Si dice, no, no hay que pagar, porque Dios es el soberano absoluto. Buenísimo. Los fariseos dicen 2 pulgares arriba, y los herodianos dicen, soldado, ¿escuchó lo que acaba de decir el Galileo? Sí, ya, vayan a buscarlo. Y algo de esa naturaleza era claramente traición al imperio. Y los romanos tenían, vamos a decirlo de manera coloquial, pocas pulgas, ¿no? Había básicamente 3 motivos que justificaban la cruz. Una era que de alguna manera ellos identificaran que esta persona estaba atacando la autoridad y el dominio del imperio. Promover no pagar el impuesto era una manera de poner en tela de juicio la soberanía romana en la tierra de Israel y se resolvía muy fácil, ¿no? Crucifixión. Así que era ganancia para los dos, porque el descrédito religioso también les servía a los fariseos y la posibilidad de que lo puedan matar los romanos por promover aparentemente, vamos a decir, poner en tela de juicio la soberanía romana, también era ganancia. De las dos formas lo frenaban. Si ahora vamos a ver en la pregunta, es una pregunta o, ¿es esto o lo otro? Son solo 2 opciones. La respuesta es sí o no. No, pero habría que contestar con un poquito de no. La respuesta es sí o no. ¿Les ha pasado a ustedes que les hacen preguntas de esa naturaleza? ¿No se siente uno incómodo? Porque no es plenamente sí, no es plenamente no. Habría que explicar no. Sí o no. Qué momento, ¿no? Ahora, Jesús está jugando mucho más que contestar bien una pregunta, ¿no? Se está jugando su identidad mesiánica, se está jugando su vida, dependiendo de lo que conteste. Así que acá tenemos el mismo esquema que encontramos con la mujer adúltera. Es un planteo que aparentemente es antibalas. No hay forma de salir de acá. No hay forma de salir de acá. No importa lo que conteste, va a salir mal parado. En los 2 casos, como vamos a ver, no fue así. Siempre hay una tercera opción para Jesús, que aquellos que diseñaron esa trampa no llegaron a dilucidar, ¿no? Pero el maestro sí. Un detalle que uno tiene que ser prudente aquí por lo que dije antes, no tenemos poca evidencia histórica sobre este grupo, la naturaleza de los herodianos, pero uno podría intuir que ambos grupos de alguna manera prefiguran las 2 posibles respuestas. Es decir, no pagar el tributo, eso hubiera estado muy bien con la agenda farisaica, que abogan por el avance del reino de Dios. Y pagar el tributo, eso hubiera encajado perfectamente con la agenda herodiana. Es decir, que de alguna manera los 2 grupos prefiguran las 2 posibles respuestas, ¿no? Digo esto con cautela porque, como les dije antes, tenemos poca información histórica como para ser tajantes con respecto de cuál era la agenda última de los herodianos. Fíjense en el verso 18 cómo arrancan, ¿no? Esto es pura retórica. En el verso 18 arrancan diciéndole a Jesús, Maestro, sabemos que. Y empiezan a llover una serie de elogios, ¿no? Que le harían bajar la guardia a cualquiera. Usted es tan inteligente, es tan capaz, es una persona que realmente uno disfruta escuchar, siempre dice la verdad, a usted no le importa quién tiene adelante, usted si piensa lo contrario, lo dice. Eso le están diciendo, ¿no? Como diciendo, no te vengas a cuidar ahora cuando te hagamos la pregunta. Vos siempre decís lo que pensás, decilo ahora porque está todo armado para que lo digas. Si te resistís a contestar, se acabó todo el complot. Así que, por favor, vos que nunca te preocupás quién tenés delante, que nunca te preocupás si es el contexto o no es el contexto, según ellos, ¿no? No nos vayas a decir ahora, déjenme pensarlo. Contestá lo que te vamos a preguntar. Toda esta preparación, ¿no? La adulación es una estrategia para bajarle la guardia a Jesús, pero muy interesante que en el verso 18 dice
Pero Jesús conociendo, ¿no? El término griego ginosko, Jesús advierte enseguida, ¿no? Una traducción rioplatense sería los pesca en el aire, ¿no? Una traducción rioplatense de ginosko, del término griego. Los pesca en el aire, ¿no? Ellos se creen que están siendo sumamente hábiles para disfrazar sus verdaderas intenciones y Jesús enseguida los detecta, ¿no? El término griego no nos da margen en este sentido. Es claro que Jesús en ningún momento pensó que la pregunta era sincera y siempre fue consciente, plenamente consciente, de que estaba frente a una trampa. Esto es muy interesante, ¿no? El término detrás de conociendo la malicia nos enmarca de esta manera. Y entonces viene la pregunta, ¿qué te parece? ¿Es lícito o legal, me gusta más traducirlo como legal, dar tributo al César o no? ¿Por qué lícito o legal? Porque el término que aparece allí también se usa para aquello que está vinculado con la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta pareciera ser, al final del día, no tanto si es legal a nivel civil, sino si es legal teológicamente. ¿Es legal que yo pague este impuesto reconociendo la soberanía romana sobre la tierra de Israel? ¿No va eso contra mis principios y mi cosmovisión teológica? Este término que está detrás del lícito, casi me animaría a decir del pálido lícito, porque la expresión tiene otra densidad teológica, enmarca la pregunta en un contexto teológico. La pregunta es de carácter teológico y permítanme ilustrar esto con una imagen que bien pudo haber sido real, pero ficticia, ¿no? Estamos en la región de Galilea, en una sinagoga, y el rabí, rabino es un término moderno, un rabí en la época de Jesús, el rabí, estaba el maestro ahí haciendo la presentación, leían la ley, leían los profetas, y va a venir el Mesías y la esperanza mesiánica y demás. Y toda la gente estaba reconfortada allí en la iglesia, vamos a decir, ¿no? En la sinagoga, sintiendo que realmente sus expectativas faltaba muy poco para que se concreten. Y en eso salían de la sinagoga. Y cuando estaban parados saludando al rabí en la puerta de la sinagoga, pasaba un romano a caballo. Y solo esa imagen les recordaba algo muy importante, que el imperio romano estaba oprimiéndolos. Y entonces este hermano de iglesia, este judío sincero, se daba vuelta y le decía a su rabí, Rabán, maestro, gran maestro, ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuánto falta? ¿Por qué Dios no hace nada con estos infieles, con estos paganos? Que roban, abusan de nuestras mujeres, nos venden como esclavos, nos cobran lo que quieren, nos hacen lo que quieren. ¿Dónde está Dios? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y la respuesta de los pastores judíos del siglo I era, hay que esperar. O, traducido, no tengo una respuesta para darte. Solo hay que esperar y tener fe. Así que cuando le hacen esta pregunta a Jesús, no es una pregunta que necesariamente crearon para Jesús, sino que forma parte del tejido teológico y de la expectativa mesiánica del judaísmo del Segundo Templo. Esta gente se está preguntando esto todos los días, cada vez que tiene que ir a pagar impuestos. Cada vez que tiene que usar hasta la moneda romana. Fíjense que ellos tenían una moneda en el templo, trataban de preservar de alguna manera su identidad. En el templo, moneda del templo. Pero acá, impuesto romano, moneda romana. ¿Qué hago yo con esta moneda que me recuerda constantemente en mi bolsillo que no soy dueño ni siquiera de mis cosas, ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi vida? Porque donde miré mal un soldado romano, se resolvía muy fácil. Donde me planté en alguna esquina, se resolvía muy fácil. Y nada de juicio, se resolvía muy fácil. Y más en una provincia apartada como Galilea, una región apartada como Galilea. Así que esta pregunta que le traen a Jesús no es algo que preparan para Jesús, sino que es una paradoja hermenéutica propia de los días de Jesús. Nosotros no la podemos responder, te la lanzamos a vos. Total, cualquier cosa que digas, vas a terminar mal parado. Exactamente. Cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra. Entonces, este es el ejemplo del siglo I de esa máxima.
Y entonces acá tenemos un detalle muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera esta pregunta también connota la frustración teológica de los líderes religiosos de la época de Jesús. ¿Cómo hablar del gobierno de Dios cuando el César define todo lo que tengo que hacer? ¿Cómo hablar del gobierno de Dios en mi vida o de la voluntad de Dios en mi vida cuando esta gente se mete en mi vida personal? No era algo periférico, el imperio se metía en tu casa. Así que era realmente una, como dije antes, una paradoja hermenéutica no resuelta por parte de los líderes religiosos que dicen, miren, esta no la ha podido responder nadie, así que vamos a lanzársela al Galileo. Total, cualquier cosa que diga nos va a servir, va a terminar mal. Y entonces Jesús, como decíamos antes, dice, ¿por qué me probáis hipócritas? Hipócritas es una expresión muy interesante, ¿no? Este es un verbo compuesto, que hace referencia a alguien que está detrás de una máscara, ¿no? Que se pone una máscara, hace referencia a un actor, ¿no? Hipócrites en griego hace referencia a un actor. Y entonces dice, ¿por qué están montando todo este espectáculo? ¿Por qué buscan probarme? Y acá es la segunda conexión con la agenda satánica. La primera, ¿se acuerdan cuál era? La palabra malicia, un término que está reservado para la actividad satánica. Y ahora, que de paso a él se lo llama, ¿no? El maligno. Él es la máxima definición de lo que es la malicia. Y entonces ahora la segunda expresión que conecta el liderazgo judío de la época, religioso de la época, con la agenda satánica, es peirazo, el término que aparece detrás de probar. Vamos a ver algunos textos en el Evangelio de Mateo, porque esto es una originalidad de este Evangelio. Mateo 4.1, Mateo 4.3, Mateo 16.1, 19.3, yo ahora los voy a ir leyendo, 22.18 y 22.34 y 35. Mateo 4.1, para ser tentado por el diablo. Entonces tenemos distintas expresiones en griego para tentar. Peirazo es una que Mateo se la reserva solo a Satanás. El contexto del capítulo 4, ¿qué es? Las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? El bautismo y después en el desierto el enemigo de Dios lo va a tentar. Mismo término. 4.3, el tentador. Hopeiratson, ¿no? Ahí está. Es la tentación personificada. El tentador se acercó a él y le dijo, otra vez en el contexto del desierto. 16.1, se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle, y continúa el texto. Acá tenemos otra vez, los fariseos ya no sabían con quién juntarse, ¿no? Acá en el texto que estamos viendo se juntan con los herodianos, en este que acabo de leer se juntan con los saduceos, otro grupo. Otra vez, el término asociado con la actividad es peirazo, siempre el mismo término para la tentación por parte de Satanás en el desierto y para el liderazgo religioso judío de la época de Jesús. 19.3, entonces los fariseos se acercaron a él para peirazo, para probarle. Bueno, el texto que estamos viendo, ¿no? 22.18, ¿por qué me peirazo? ¿Por qué me probáis? 22.34 al 35, entonces dice que aparece uno de los fariseos, 22, 34 y 35, y de entre uno de ellos, uno que era intérprete de la ley, preguntó para peirazo, para probarle. ¿Por qué es interesante notar esta uniformidad semántica en lo que respecta a la tentación? Porque hay una definida y clara conexión lingüística y teológica entre la agenda satánica del desierto y la agenda de los líderes religiosos judíos de la época de Jesús. Hay una misma agenda. Los líderes religiosos de la época de Jesús son la prolongación natural de la agenda satánica del desierto. Y esto es muy interesante porque nos lleva a una reflexión, ya adelantando un poquito lo actual. El hecho de mirar a un líder religioso para buscar de alguna manera la voluntad de Dios es peligroso. Mirar a una persona y decir, este es un líder religioso, a este lo vamos a seguir a donde vaya, porque queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es peligroso? Porque ser líder religioso no es garantía de llevar adelante la agenda de Dios. Y la prueba más evidente es el liderazgo judío de la época de Jesús, que lleva adelante la agenda del desierto, no la agenda de Dios. Es más, la agenda del desierto que se opone a la agenda de Dios reflejada en el ministerio de Jesús de Nazaret. Así que uno debiera ser muy prudente en depositar ese tipo de confianza en otra persona. Porque no hay cargo, no hay responsabilidad, no hay credencial religiosa que garantice que yo esté llevando adelante, ¿qué cosa?
la agenda de Dios, la agenda de Dios. Y entonces aquí tenemos, como decíamos antes, con peirazo en el Evangelio de Mateo, esta vinculación lingüística y teológica que presenta a los líderes religiosos judíos como la prolongación natural de la agenda satánica del desierto. Voy a avanzar un poquito más rápido. Jesús pide que le muestren una moneda y entonces hace que se centren en dos aspectos de la moneda, ¿sí o no? Dice él, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? En el verso 20, Mateo 22, 20. Y entonces, ¿qué? El texto no nos dice, porque claro, los destinatarios originales de este documento conocían un denario, nosotros no. ¿Qué decía el denario? El denario decía, por un lado, tenía la cara de César Augusto, y decía Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, es decir, hijo de Dios. Uno de los tantos títulos que tenía el César en el siglo I. Y del otro lado decía máximo pontífice, es decir, sumo sacerdote, de la otra cara de la moneda. Así que tenemos un denario, una moneda, que en el contexto judío es una moneda blasfema, porque el único que es hijo de Dios, el único que es sumo sacerdote, y en el contexto cristiano también, porque estos son títulos cristológicos después en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote en el Nuevo Testamento? Según la epístola a los Hebreos. Jesús de Nazaret, no hay otro. E hijo de Dios, ¿quién es el hijo de Dios con mayúscula? Jesús de Nazaret. Así que acá tenemos, y si uno se pone a leer cómo lidia la primera mitad del siglo II con este tema, los cristianos, cómo hacer para Kyrios, otro término que se usa para Jesús, ¿no? Señor, también lo usaba el César. Así que le están diciendo a los romanos, leyendo el Nuevo Testamento era un poquito subversivo, ¿no? Porque estos títulos que eran del emperador, ahora el Nuevo Testamento se los aplica de manera contundente a Jesús de Nazaret. El verdadero Kyrios es Jesús de Nazaret, el verdadero sumo sacerdote es Jesús de Nazaret, el verdadero hijo de Dios es Jesús de Nazaret. Así que no nos extraña que en los primeros siglos no hubo, digamos, la mejor dinámica entre los dos grupos, ¿no? Y entonces la moneda es una moneda que tiene una inscripción claramente blasfema, que atenta contra Dios. Y entonces, acá viene la frase que nos ha mantenido hasta este momento, y es la respuesta de Jesús. Escuchen bien cuál es la diferencia en mi traducción con lo que prácticamente todas las Biblias dicen. Devolved al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo decimos siempre? Dar. Pero el texto griego no dice dar. La pregunta que le hacen en el verso 17 a Jesús, si es que ellos tienen que dar, usan el verbo didomi, una forma simple del verbo dar. Un verbo que también hace referencia, dependiendo del contexto, a el reconocimiento de un superior. Por eso se usa para los impuestos, didomi. Pero Jesús cuando contesta, el texto griego usa la forma compuesta, apodidomi, le suelda la preposición apo. Y entonces, ¿por qué la forma compuesta? Porque no hay que darle al César algo nuevo, hay que devolverle su moneda al César, con todo lo que implica. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Hay detalles, y acá voy a tratar de ser bien sencillo y lo más claro posible. Hay detalles a nivel lingüístico en la frase de Jesús que son muy interesantes. El primero es la ausencia del verbo en la segunda parte del texto, cuando dice, y a Dios lo que es de Dios. No dice, vamos a decirlo como siempre para no marearnos, dar al César lo que es del César y dar a Dios. No está dar a Dios. Esto es un recurso, exactamente, es un recurso retórico para enfatizar la parte que va a venir después. Dicen, bueno, hay que devolverle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no vuelve a repetir el verbo devolver. Esa elipsis, donde falta el verbo, enfatiza, intensifica la segunda cláusula de la declaración y termina haciéndonos el siguiente planteo. La pregunta no es, dice Jesús al final del día, si hay que pagar el impuesto o no. La pregunta al final del día es esta. ¿Qué de lo que tengo y de lo que soy le pertenece al César? ¿Y qué de lo que tengo y de lo que soy le pertenece a Dios? Y la respuesta a esa pregunta es la resolución del dilema. No se trata de si pagamos o no pagamos un impuesto, porque como la pregunta es teológica, la agenda no es si hay que pagar la luz y el gas. Esa sería una aplicación anacrónica
de lo que realmente está pasando 2000 años atrás en este contexto. El problema no es si hay que pagar impuestos o no. Claro que hay que pagar impuestos, hay que ser ciudadanos correctos y cumplir con las normas. Pero el tema de fondo es una competencia de soberanías. El tema es quién rige sobre el pueblo de Dios al final del día. Y Jesús no dice él o aquel, como era la pregunta, sino que usa una conjunción coordinativa, ¿no? Kai. Ellos le dijeron, ¿es lícito o no? O. La partícula te da dos opciones, disyuntiva. A o B. Y Jesús dice, al César y, copulativa, que suma. Esto y lo otro. No es uno u otro, es los dos. ¿Pero en qué medida? Y ahí viene esta construcción. Devolverle al César lo que es del César y devolverle a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué es del César y qué es de Dios? ¿Por qué quedan tan maravillados ellos? Por este razonamiento de Jesús. ¿Qué es del César? Esta moneda tiene su nombre, tiene su inscripción, tiene su imagen. Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Y el texto no lo aclara. Usa una forma neutra ahí que deja abierto. ¿Qué es de Dios? Jesús los está interpelando. No te voy a decir qué es de Dios. ¿Qué es de Dios para vos? ¿Qué de lo que tenés y de lo que sos es de Dios? ¿Qué le pertenece a Dios? De todo lo que vos representás. ¿Qué es del César? Y entonces del César sabemos, porque el contexto nos dice que es el denario, que es la moneda, que es el impuesto. Pero ¿qué es de Dios al final del día? Y él eso no lo contesta. Lo lanza como una interpolación para sus interlocutores. Y ellos quedan zaumazo, totalmente descolocados, sin palabras. Se acabó el diálogo. Impresionante, ¿no? El maestro lo que hace. Y entonces, ¿qué es lo que podemos percibir aquí? Y con esta idea cierro. Creo que todos aquí tenemos claro, porque es la lectura natural del Nuevo Testamento, que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados. Pero yo me animaría a sumar con el texto de Mateo que Jesús no solo establece una separación entre Iglesia y Estado, sino que establece una jerarquización de las soberanías. Al invitarte a pensar a vos qué de lo que vos sos es de Dios y qué del César, hay una invitación a jerarquizar las soberanías. Y lo podemos resumir de esta manera. Yo debo sujetarme pacíficamente a las leyes de mi país siempre que yo tribute mi primera fidelidad a Dios. Mientras vayan corriendo como paralelos, nunca vamos a tener problema. Pero en el momento en el que el Estado pise, y la profecía bíblica dice que esto va a suceder, en el momento en el que el Estado pise el terreno de la soberanía divina, para nosotros debiera ser claro cuál debiera primar. Y Jesús, con esta construcción, al construir la frase de esta manera, nos permite, nos permite establecer una jerarquización de las soberanías, no únicamente una separación de las soberanías que constituyen la realidad humana. Jesús devalúa teológicamente la moneda y lo que representa, no políticamente, teológicamente. La figura de Jesús de Nazaret colisiona y estremece la blasfemia detrás del denario y la teología que supone. ¿Quién es al final el soberano último? Una traducción incorrecta de este texto, que es la que tenemos, que es dar al César, es lo que ha dado lugar a la teoría de los dos reinos, ¿no? Pero ¿es esa teoría algo que yo puedo derivar del texto griego de Mateo 22-21? Algunos lo han puesto en tela de juicio. ¿Realmente está esta teoría de los dos reinos en el pasaje? La construcción sintáctica establece una clara jerarquización. No es solo separación, es jerarquización también. Es cada uno aportando lo suyo, pero la soberanía divina siempre teniendo la primacía en la vida del creyente. Mientras no compitan, no hay ningún problema. Por eso la separación. En cuanto comiencen a mezclar, debiera primar de manera absoluta en la vida del creyente la soberanía de Dios. Es decir, desde el momento en el que el Estado me pida hacer algo que va contra la voluntad de Dios para mi vida, tenemos un problema.
tenemos un problema. Muy bien. Espero que esto que hemos dicho haya sido de crecimiento y haya aportado algo a estas excelentes jornadas que están teniendo. Muchas gracias.